Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy hablaremos de un concepto muy importante del cual me habéis pedido que haga un vídeo en concreto, que se llama el working capital o capital circulante. Antes de empezar, simplemente mencionaros que en la cuenta de Twitter Finanzas y Bolsa os compartiré este documento donde encontraréis, digamos, el resumen de este vídeo con las fórmulas más relevantes, los conceptos explicados y demás. Por lo tanto, en este vídeo veremos qué es el working capital, cómo se calcula y cómo lo interpretamos cuando lo estamos calculando, algunos ejemplos para que quede bastante claro y unas notas importantes a tener en cuenta. ¿Qué es el working capital? Lo podéis encontrar también como capital circulante, fondo de maniobra, etc. Es la métrica que nos indica la cantidad de efectivo que necesita invertir la empresa, una compañía, en su ciclo operativo para poder llevar a cabo su actividad operativa diaria. Muy bien. ¿Puede repetir lo que me ha dicho sobre las cosas? Esta cantidad de working capital que necesita la compañía dependerá de la intensidad y la velocidad a la que es capaz de vender su inventario. ¿Qué significa todo esto? Ahora lo veremos con algunos ejemplos. Antes de pasar a ver cómo se calcula, ¿qué entendemos como ciclo operativo? Una empresa, para ganar dinero, necesita fabricar, vender un producto, un servicio. Entonces, para poder hacerlo, necesita comprar material, ya sea materia prima, etc. Es decir, necesita comprar a un proveedor, almacenar un inventario, es decir, una vez ha fabricado su producto, lo almacena para luego venderlo. Y recordemos que vender no es igual a cobrar, y ahora lo entenderemos, porque yo puedo vender algo, un producto, y no cobrar ese dinero hasta dentro de unos días por unas condiciones que tenga yo fijadas con mi cliente. ¿Cómo podemos calcular el working capital? Muy sencillo. Tenemos que sumar los inventarios, las cuentas a cobrar, menos las cuentas a pagar. Esto nos dará el working capital, el capital circulante. Seguramente encontraréis otras fórmulas, como por ejemplo activo corriente menos pasivo corriente. Pero una forma más concreta de hacerlo sería la que os expongo aquí delante. ¿Cómo lo interpretamos? Calcular el working capital en sí, es decir, determinar que una empresa destina 6 millones de euros, 10 millones de euros a working capital, no nos dirá nada por sí solo. Lo que tenemos que hacer es calcular ciertas métricas. Algunas de ellas serán calcular la diferencia anual de working capital año tras año de los últimos 5 años por lo menos. Esto quiere decir que si una empresa destina 10 millones de euros a working capital y el año que viene destina 2, ese aumento se considera una salida de efectivo, como menciono aquí. Por ejemplo, un aumento en los inventarios representa un consumo de efectivo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga ese inventario en el almacén, no tiene acceso a ese efectivo. Lo que le interesa o el objetivo primordial de toda empresa es vender los inventarios tan rápido como sea posible, porque será mucho más eficiente. Otro ratio a calcular es el ventas working capital y compararlo con su histórico y su sector, porque el ratio por sí solo tampoco nos dirá nada. Un alto ratio ventas working capital indica una gestión eficiente. En cambio, un bajo ratio puede indicar demasiadas cuentas a cobrar o inventario obsoleto. ¿Qué pasa cuando tenemos un inventario obsoleto que para poder venderlo o sacarlo otra vez a mercado, provocando que será otra temporada, por ejemplo, ese producto puede estar pasado de moda, de tal manera que tendrás que realizar ofertas? Si realizas ofertas, entonces tus beneficios serán menores. También se puede calcular el working capital ventas en porcentaje para ver si se mantiene constante, estable en el tiempo. Si vemos que un working capital sobre ventas es del 10% aproximadamente y un año o 2 años se te está disparando al 20%, ver qué está sucediendo. Y una métrica muy importante a calcular es el Cash Conversion Cycle, que básicamente nos indica el número de días que se invierte el efectivo en inventario y en cuentas por cobrar, y la medida en la que el flujo de salida de efectivo es cubierta por las cuentas a pagar. Vamos a ver qué significa todo esto. Lo veremos con un ejemplo que se entenderá mucho más rápido. Digamos que nuestro inventario nos cuesta 60 días venderlo. Y además, con nuestros clientes tenemos acordado que cobramos a 30 días. Y con nuestros proveedores tenemos el acuerdo de que les pagamos a 40 días. De tal manera que nuestro Cash Conversion Cycle será de 60 más 30 menos los 40. Estas siglas, este concepto lo tenéis explicado también en el documento que os dejaré colgado en Twitter. Por lo tanto, estos 50 días sería lo que tardamos en convertir nuestros inventarios en efectivo. Vamos a verlo con un ejemplo que quedará mucho más claro. Vamos a imaginar en el caso A que tenemos una empresa que nuestros clientes nos pagan a 30 días y que no somos muy eficientes en
gestionar nuestro inventario porque no somos capaces de venderlo por alguna razón y que por lo tanto lo estamos acumulando. Además, pagamos a nuestros proveedores en el momento que recibimos la mercancía, es decir, ipso facto. ¿Esto qué va a provocar? Que nuestro working capital sea elevado. Por lo tanto, necesitaremos efectivo. Recordad que estas dos partidas suman y esta resta. De tal manera que, como veis, estoy cobrando más tarde de lo que estoy pagando, porque estoy pagando al momento a mis proveedores y cuando voy a cobrar una vez vendo el inventario es a 30 días. Por lo tanto, necesito efectivo. Esto puede incluso incurrir a que necesite financiación externa. ¿Qué provocará esto? Que mi ROA, mi Return on Asset, sea bajo. Recordad que es el beneficio dividido entre los activos. Y esta partida de aquí está en los activos y esto está en el pasivo. De tal manera que si mis activos son mayores, porque estoy acumulando inventario, la partida de inventarios crece y además mis cuentas a cobrar pueden llegar a crecer, mi partida de activos crece, que está en el denominador, por lo tanto tendré un bajo ROA. Vamos a imaginar en el caso B que nuestros clientes nos pagan a 0 días, es decir, al momento en el que vendemos el producto, mantenemos un inventario bajo, porque somos muy eficientes gestionándolo, y además pagamos a nuestros proveedores a 60 días. Como veis aquí, el ciclo es diferente. Aquí estoy cobrando al momento y no pago con este dinero que me entra, lo puedo destinar a otras cosas, como mencionamos aquí debajo. Lo puedo destinar a crecer. ¿Por qué? Porque me estoy financiando con este dinero, porque no lo pagaré hasta dentro de 60 días. De tal manera que tendré un working capital bajo y un alto ROA. ¿Por qué? Porque mis activos serán menores, esta es la partida de los activos, y mis pasivos, en este caso, serán mayores, porque tendré más cuentas a pagar. Este efecto contable fue lo que le permitió a Amazon, entre otras cosas, sobrevivir a la burbuja.com. ¿Por qué? Porque lo que hacía era tener una gestión de inventarios eficiente, cobraba 0 días y por lo tanto también tenía ese acuerdo con los proveedores de pagar más tarde y por lo tanto ese dinero lo podía destinar a otras partidas que sería en el crecimiento propio de la empresa. Todo esto podríamos llegar a la conclusión de que solamente nos interesan estos modelos de working capital positivo, pero no muy altos, y además entendemos que los working capitals negativos pueden tener problemas de liquidez porque constantemente tienen que incorporar dinero en la empresa para poder mantener sus operaciones. Efectivamente es así, pero hay matices. Hay negocios en los cuales los working capital negativos, que son excelentes por su naturaleza en sí, como por ejemplo Netflix, Microsoft, etc. ¿Por qué? Porque tienen modelos de suscripción, ahora hablaremos de ello, y que también suelen tener un mayor ROIC. Esto es un poco más avanzado, pero básicamente tenéis que entender que cuando existen modelos de negocios con working capital negativos, que ahora hablaremos en detalle, lo que está pasando es que los clientes y los proveedores te están financiando el negocio. ¿Qué significa? Si te están financiando el negocio, por lo tanto necesitas menos deuda, además de que no puedes tener deuda en estos modelos de negocio, por lo tanto tu capital invertido es menor. Si tu capital invertido es menor, tienes un ROIC mayor. Esto es un poco más avanzado. Si no sabéis qué es el ROIC, os dejaré aquí arriba un enlace donde os explico en detalle cómo se calcula y cómo también se interpreta. Por lo tanto, podemos distinguir dos tipos de compañías principales, que serían las intensivas en capital, que por su propia naturaleza necesitan invertir en circulante, como por ejemplo una compañía de vinos. A medida que pasa el tiempo, su producto, el vino, coge unas cualidades que les favorece para el consumo, de tal manera que necesitan acumular inventario sí o sí. Por lo contrario, hay empresas con un circulante negativo que lo que provoca es que, como digo, los proveedores y los clientes financien el propio negocio en sí, como por ejemplo Inditex. O en este caso hablábamos de Netflix y Microsoft por la partida de ingresos diferidos. Los ingresos diferidos, recordad que son aquellos ingresos en los cuales, por ejemplo, Microsoft es el ejemplo más claro, en el cual cuando te vendía una licencia, imaginad a 100 euros el año, él te la vendía a 100 euros el día 1 de enero y ya le ingresabas los 100 euros. Pero ¿qué pasa? No te había dado el servicio por completo. Tenía que pasar un año entero para que pueda imputarse esos revenues, esas ventas, como ingresos. Espero que esta partida quede clara, pero luego veremos en detalle el cálculo de working capital en Microsoft. Como hemos dicho, un working capital negativo nos indica que los clientes y los proveedores nos están financiando el negocio. Pero, tiene un gran pero, es que el working capital negativo solo funciona si las ventas crecen.
Si el crecimiento por cualquier cosa se desacelera o se revierte el ciclo de manera repentina, estas compañías son las que más sufren problemas de liquidez, incluso provocando quiebras. ¿Por qué? Porque la empresa será incapaz de extender los pagos a los proveedores y los efectos positivos que tiene el working capital negativo, el hecho de que te estén financiando el negocio, se revierten, de tal manera que entran en problemas de manera inmediata. De hecho, este tipo de negocios que tienen working capital negativo no pueden tener deuda y normalmente suelen tener una parte considerable en efectivo disponible, como por ejemplo Inditex. ¿Por qué no tiene deuda Inditex? Luego, si queréis, podemos ver un ejemplo de cálculo del working capital de Inditex. Porque no la necesita. No necesita ninguna deuda para poder crecer. Cobra a 0 días prácticamente, 8 días, dependiendo de cómo venda, pero sí que es cierto que las personas que van a comprar a una tienda pagan al momento, gestiona de manera eficiente sus inventarios, tiene una rotación muy buena. Inditex, de hecho, es una de las mejores en este término. Y 3, paga a sus proveedores más tarde. De tal manera, vemos que estamos en el caso B que hemos estudiado anteriormente. Estamos cobrando de manera inmediata, gestionamos los inventarios correctamente y pagamos más tarde. De tal manera que tenemos una financiación por parte de los proveedores y los clientes. Antes de pasar con unos ejemplos, me gustaría que quedara bastante claro la diferencia entre un working capital positivo y negativo y qué significa exactamente que nos están financiando el negocio. Vamos a hacer un caso muy sencillo. Vamos a suponer el caso working capital positivo. Vamos a suponer que en 2020 tenemos una empresa que facturaba 100 millones de euros y que crece al 10%. Por lo tanto, en 2021 vamos a facturar 110 millones. Vamos a suponer que tenemos un working capital sobre ventas del 40%. Es bastante alto, pero quiero que se entienda. Es un ejemplo. Acordaos de este ratio, simplemente tenemos que dividir el working capital sobre las ventas, es decir, sobre lo que hemos facturado. Por lo tanto, esto supone que el working capital es de 40 millones. Si yo crezco al 10% y soy capaz de mantener este ratio al 40%, significa que yo para este 2021 mi working capital será de 44. La diferencia, recordad que tenemos que calcular la diferencia entre año a año que ha habido de working capital del 21 a 2020 es de más 4. 44 menos 40 más 4 millones que necesito aportar al negocio para poder seguir manteniendo las operaciones. Por contra, en el caso de working capital negativo, vamos a suponer lo mismo. Año 20, año 21, tengo 100 millones y tengo 110 millones. Ahora vais a entender por qué porque un negocio que tiene un working capital negativo necesita crecer sí o sí. Tengo un working capital vamos a suponer, del menos 20%, en negativo. Supone que aquí tengo menos 20 millones sobre 100, menos 20% sobre 100 millones es menos 20. En cambio, para el 21, si mantengo este ratio, tendré menos 22 millones. Si yo hago menos 22, menos 20, me entran 2 millones de efectivo. Es decir, simplemente por este efecto contable, por este efecto de working capital, me están generando 2 millones en negativo. Es posible que al principio esto os cueste un poco, pero ya veréis que es fácil de entender. Si tenéis alguna pregunta, simplemente dejad un comentario y os responderé. Vamos a ver 2 ejemplos para acabar de entenderlo bien. He cogido la empresa Hermès. Básicamente, si vais a sus informes anuales, Investor Relations, ya lo sabéis, en su página web y demás, os he puesto 2 capturas de pantalla donde también os he dividido como la empresa lo hace en un apartado de las cuentas a pagar. Veréis que hay estas partidas. En Ticker quizá encontráis la de 372, pero para hacerlo de manera simple y de manera rápida, básicamente lo que tenemos que hacer es coger los inventarios. Espero que se vea bien, si no, como digo, lo podéis obtener directamente desde la página oficial. El working capital sería los inventarios, que en este caso es la partida de 1289.4, más 249, que serían las cuentas a cobrar, menos las cuentas a pagar, que son estos 448. En este caso, tenemos que coger los 372 para ser un poco puristas, como menciona aquí la compañía. Por contra, si llegamos a Microsoft, para calcular el working capital, lo que tenemos que hacer es coger, una vez más, las cuentas a cobrar, que en este caso suman 38.000 millones, 38 billions, que serían estos de aquí, más 2,6 billions, que serían los inventarios, lo tenemos aquí, menos los 15,1 billions, que serían las cuentas a pagar, y aquí aparece la partida que hemos mencionado antes, en negativo, porque está en el pasivo,
de los ingresos diferidos, que son los ingresos, como hemos dicho, como por ejemplo de licencias, que se le pagan, los clientes de Microsoft le pagan por adelantado y que por lo tanto todavía no se puede imputar como un ingreso y lo contabiliza en el pasivo y por lo tanto debemos restarlo. Vemos que tiene un working capital negativo en el caso de Microsoft. Solamente por poner otro ejemplo más, si vais a la página de Inditex y vais a ver los resultados, en la página número 6 de 2020, directamente la empresa os calcula el fondo de maniobra. Como veis, hace las existencias, deudores, que serían las cuentas a cobrar, y los acreedores corrientes, que serían las cuentas a pagar. De tal manera que tiene un fondo de maniobra operativo negativo, en el caso de 2021 y 2020, tiene el año fiscal ahí, de 1.711 y en el caso de 2020, 2.536. Como veis, este es el efecto que tiene el working capital negativo, que los clientes, como menciono y repito, están financiando el negocio y ese tipo de compañías necesitan tener caja por si se revierte este ciclo, este crecimiento y que por lo tanto deberían utilizarla para poder mantener todo el ciclo operativo. Para terminar, simplemente mencionar algunos comentarios importantes. Algunos de ellos los he obtenido del libro Quality of Earnings. Es un libro que está en inglés. Tenéis un resumen en el canal de YouTube, así que si queréis echarle un vistazo. Además tenéis las partidas que no hablaremos hoy, que quizá lo haremos en el próximo vídeo para hacerlo en 2 partes. De DSO, DSI y DPO lo tenéis en los apuntes que os dejaré en el tweet, así que simplemente tenéis que ir al Twitter Finanzas y Bolsa y allí encontraréis un tweet donde encontraréis colgado el documento con todo esto explicado. Como notas importantes, simplemente fijarnos en las cuentas a cobrar, ya que si se incrementan de manera significativa, puede ser una mala señal. ¿Por qué? Porque significa que tenemos más deudores, de tal manera que, de alguna manera, nuestros clientes no nos están pagando. ¿Por qué no nos están pagando? Porque la calidad es mala, por lo que sea. Así que especial atención a esa partida. Luego, además, un incremento en la materia prima, en el inventario. Normalmente las empresas lo que hacen en la partida de inventarios te desglosan el raw material, inventario, lo que está en proceso y lo que tiene el producto como acabado. Entonces, si notáis un incremento en la materia prima, como digo, esto no es 100% así, sino tenéis que analizar caso por caso, puede indicar que el negocio prevé una mayor producción y por lo tanto lo que hace es proveerse antes de materia prima para poder vender más en un futuro y por lo tanto eso genera un incremento en ventas y beneficios. También puede ser que estén especulando, puede ser que, por ejemplo, el año pasado muchas empresas lo que hicieron fue comprar más materia prima porque estaban preveyendo de que podría haber una subida de precios en lo que es pues, en el hierro y demás. Y por lo tanto, pues puede ser también por ese motivo que estén especulando con el precio de la materia que necesitan para fabricar. Los cambios positivos en working capital deben ser permanentes y no temporales. ¿Esto qué significa? Durante 2007 y 2008, durante la crisis, muchas empresas, muchos negocios, lo que hicieron fueron mejorar su working capital, pero esos beneficios no fueron permanentes, sino fueron temporales. ¿Por qué? Porque se vieron forzados a encontrar dichas alternativas de diferentes proveedores, diferentes acuerdos, pero eso quizá no se sostuvo en un tiempo. Y por lo tanto hay que ver que todos los cambios positivos que hagan en working capital, ya sea si tienen condiciones de cobro de 60 días y lo pagan y pasan a 30 días, ver que eso puede perdurar en un tiempo. Así que lo que es interesante es monitorizar ese working capital en el futuro y también con las métricas del pasado. Como digo, al menos 5 o 6 años sería lo ideal. El crecimiento de las partidas de inventarios y cuentas por cobrar no debe ser mayor que el crecimiento en ventas, por supuesto. La empresa tiene que crecer más de lo que están creciendo las partidas de inventarios y las cuentas por cobrar es algo más sano. Como digo, no tiene que ser todo ciencia cierta, pero sí que son banderas rojas. ¿Por qué le doy especial importancia al working capital o por qué menciono estas notas? Básicamente porque las empresas es donde pueden realizar mayores alteraciones o ajustes o llamemos manipulación contable en algunas partidas, como por ejemplo cuentas a cobrar, inventarios y demás. De tal manera que os recomiendo también que leáis acerca de ejemplos que han sucedido en el pasado sobre fraudes y demás. Como podéis ver que es muy fácil que puedan engañar a cualquier inversor o incluso auditor acerca de esta partida de working capital. Simplemente para acabar os dejo también 3 puntos más acerca de las cuentas a cobrar. Básicamente las cuentas a cobrar pueden aumentar por varios motivos. Alguno de ellos puede ser que los clientes no te estén pagando, entonces eso sería un serio problema. Significa que tus clientes no te están pagando por alguna razón. ¿Por qué? Porque la calidad del producto es mala, por lo que sea. Entonces tendrías que investigar por qué esa partida va aumentando año tras año. El negocio, para captar más clientes, ofrece condiciones más atractivas, más flexibles a los clientes. Esto significa que puede ser que como empresa tengamos una estrategia y que en vez de cobrar a 30 días le decimos a nuestros clientes que pueden pagar a 60.
De tal manera que lo que hacemos es captar más clientes, más cuota de mercado, porque somos más flexibles. Subimos en working capital, pero puede ser que ganemos cuota de mercado. Finalmente, una razón más, como digo, puede haber varias, la compañía cambie de manera de reconocer las ventas. Esto significa que como negocio puede ser que tú reconozcas las ventas a un distribuidor, pero que luego por lo que sea pases a reconocer las ventas como a cliente final. De tal manera que sería lo ideal. Tu producto lo reconoces una venta cuando realmente le has dado todo el servicio, todo el producto al cliente final. Así que también prestad especial atención a de qué manera están reconociendo las ventas, en qué momento la empresa está reconociendo con una venta en sí, al distribuidor, al cliente final, una vez lo dejan en el transporte, etcétera. Recordad una vez más que tenéis toda esta información en el documento que os dejaré en Twitter colgado. Espero que haya quedado bastante claro. Si tenéis alguna duda, simplemente dejad un comentario en el vídeo y os responderé. Que vaya muy bien y un saludo.